muy complacidas por verlos acá todos. Tenemos hoy la conferencia de investigación histórica como herramienta para orientar procesos educativos de la doctora María Mercedes Molina Hurtado. Ella es doctora en estudios latinoamericanos de la UNAM de México, con una larga producción en historia de la educación latinoamericana, su tesis sobre los emigrantes españoles. No, ese es el primer libro. La tesis fue sobre la maestría, la universidad militar, el modelo de universidad bajo los regímenes militares en el Cono Sur. Hay tantos años que la hice, ya me acuerdo. Y la tesis doctoral fue una inquietud sobre una pregunta que me hicieron en mi clase, de que por qué Colombia había sido el único país latinoamericano que había ido a la guerra de Corea. Yo sabía que había ido a la guerra, pero no que había sido el único, entonces me di la pena de trabajarla para la tesis de doctorado. El primer libro sí fue sobre los refugiados españoles. Bueno, ha sido también correctora de estilo, trabajó en el Fondo de Cultura. Para pagar el préstamo de ICETES para hacer el doctorado, eso tienen que tener en cuenta los que van a hacer doctorado. Bueno, la voy a dejar que ella siga, pero entonces trabajó en la Universidad de Caldas como docente, ahora es profesora de la Universidad Nacional con sede en Medellín, nos ha colaborado como jurado de tesis y de proyectos de doctorado, y bueno, aquí la tenemos, hoy vamos a escucharla a ver qué nos regala de todas esas sorpresas que tiene María Mercedes. Muchas gracias. Como yo creía que esto era en el marco, pues sí es en parte en el marco de la presentación de la tesis doctoral de Lilian López de Parra. Entonces tuve en cuenta este aspecto de que era como teniendo en cuenta esa presentación. Y no lo traje en diapositiva, vamos a leer y vamos a hablar y tomen la nota, se vale interrumpir, se vale dormir, pero no se vale roncar. Entonces, eso es bueno que van anotando así porque lo que yo les diga les va dando luces para ustedes hacer las preguntas. La investigación histórica como herramienta para orientar procesos educativos. Una frase de nuestro compatriota Rodolfo Ginás me dio pie para iniciar el conversatorio. Dice, no tenemos propiedad sobre el conocimiento, somos apenas un aparato de conducción del conocimiento, somos guías, pero no inventores de la realidad. Esto también se apega mucho a nuestra formación pedagógica. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Nos congrega hoy un hecho muy importante como es la sustentación de la tesis de doctorado en educación de Lilian, lo cual nos invita a deliberar alrededor del aporte que la investigación histórica le hace a la enseñanza de la ciencia en la universidad y más específicamente de la investigación como elemento de apoyo en el desarrollo de nuestra labor docente. La enseñanza universitaria lleva implícita una serie de funciones donde la más conocida es seguramente la formación de profesionales capacitados. La investigación básica y aplicada es otra, tan importante como la primera. La comunicación de conocimientos y resultados de las investigaciones, o sea, la divulgación o difusión al público en general, es una más, tan urgente como las anteriores. Su utilización por estudiosos, miembros o no de la academia, es tan especialmente solicitada. Por eso un premio que se da cuando una tesis es laureada es su publicación. Hay un historiador mexicano que decía que un conocimiento embotellado es altamente tóxico. Es decir, no lo difundimos, ¿para qué nos sirve? Desde sus inicios en el medioevo, pero más aún en el complejo mundo en el cual vivimos, la función universitaria incluye la integración cultural como característica primaria con la que se completan las demás y como resultado de su producto.
Como resultado, su producto no es necesariamente el profesional por sí mismo, sino la persona integral definida por su capacidad de abordar problemas desde una diversidad de aspectos y puntos de vista, porque en su formación y trabajo ha incluido distintos campos del conocimiento. Es quizá con esto con lo cual la universidad cubre la función de atender la necesidad más importante de la sociedad. Jasper, un alemán estudioso en la universidad, nos decía que la universidad no solamente era sacar un profesional en X disciplina, sino que debía manejar elementos para desempeñarse en la vida diaria en muchos campos. No es que yo soy economista y ya, no puedo hacer nada más en la vida. No, los elementos que aprendió como maestro, como educador, como historiador, como filósofo, tiene que servirle para la vida, no solamente para la profesión. Y ello no solo supone la docencia, la investigación, la divulgación y la apropiación de un espacio, sino la integración armónica de campos y observaciones de muy variadas disciplinas en universos que encaucen a nuestros profesionales e investigadores en el ejercicio de su actividad con discernimiento de las aportaciones del otro. A la invención o el descubrimiento que se enriquece con los medios que lo validan o lo contradicen, y a divulgar no solamente conocimientos, sino conjuntos estructurados de ellos, para que sus receptores puedan seleccionar lo que saben en la compleja red que les permite encontrarse en un mundo complicado y no sencillo, múltiple y no binario. No cabe duda que si las ciencias pueden tener el secreto del mundo, las humanidades tienen la clave del hombre mismo. Y lo que es más importante, que ambos saben que son solo partes de un todo, en que la ciencia es humanista y las humanidades son ciencia. Que nuestro producto, el del profesional o el del investigador, únicamente se siente completo cuando puede totalizar en su disciplina y en su vida cotidiana el conocimiento científico y el humanista. Los científicos sociales son quienes observan, por medio de la investigación, el fenómeno de la humanidad y su cultura. Lo que informan o enseñan son experiencias, descubrimientos y formación profesional, pero más aún es cultura y es integración. Sin embargo, nuestras conferencias se dan y se olvidan. En algunos casos se graban y se olvidan. Somos conscientes de que nuestra actividad puede hacer más por la cultura de la sociedad, pero los temas tratados, las motivaciones y las investigaciones que los disertadores nos impulsan a realizar deben formalizarse. Su publicación o difusión será el cumplimiento de ese objetivo. Nuestras actividades pueden multiplicar su efecto si, además de lo que hacemos cada uno de nosotros, se fomentan eventos de carácter multidisciplinario que presenten los enfoques o los resultados de varias investigaciones en el aula. Por ejemplo, se hace historia con los abuelos, con los vecinos, con los descendientes de veteranos de guerra, si estos ya no viven. Y no solo con estudiantes, docentes y administrativos. No hablo de problemas de hoy y de aquí, sino de problemas de todo tiempo y de todo lugar, en cada escuela o colegio, cada instituto o universidad. En cualquier espacio donde estén prestando sus servicios, encontrarán elementos para iniciar una pesquisa o para continuar el estudio de lo que ustedes un día plantearon para recibir un título o un grado. La investigación es permanente, recuerden esto siempre, no es para un día, una situación, un momento histórico. La investigación no debe ser coyuntural, es permanente. Igualmente, si decidimos que nuestro primer trabajo no solo fue solo un intento, una inquietud transitoria, valdría la pena interrogarnos. ¿Qué hacer con las preguntas sin respuesta que en clase nos hacen los estudiantes? ¿Qué con sus actitudes, sus vivencias, sus inocencias? ¿Cómo investigar sus llantos, sus ausencias, sus reservas, sus travesuras, sus gestos, sus sueños, sus murmullos, sus inquietudes y hasta sus mentiras? Reitero que la investigación es permanente, pues es la única manera de llegar a verdaderos resultados. No es ninguna actividad momentánea, no es para llenar un requisito. La verdadera indagación es inacabada, a no ser que lleguemos a un descubrimiento, formulemos una ley o presentemos una teoría científica. Entonces, les tocaría a otros rebatirnos e incluso así tendríamos que continuar con nuestro trabajo investigativo. Muchos serían los métodos de investigación cualitativos, etnográficos e históricos, entre otros,
que podríamos emplear para mejorar los procesos educativos, aplicados bien a los estudiantes en el aula, a los docentes, a los administrativos, a colegas, a padres de familia, a jubilados, a guías espirituales, a tutores, médicos escolares, psicólogos, etc. Cito personas o sus actividades y no hechos, etapas o procedimientos, porque cada quien tiene su método, su camino a recorrer. En esta ocasión, el que les quiero sugerir está relacionado precisamente con aquellos actores históricos dispuestos a colaborarnos en nuestros interrogantes. Me refiero a la historia oral como una alternativa metodológica. Para muchos es fácil aceptarla como una práctica simple, implícita en cualquier grabación, realizada sin importar el criterio adoptado para la selección de los entrevistados o colaboradores, del tipo de testimonios o de la técnica para conducir la sesión. Quiero descartar esta posibilidad y proponer otro nivel de análisis que garantice procedimientos discutibles dentro de los límites de una técnica. Por consiguiente, se hace imperioso establecer normas metodológicas que se alejen tanto de la espontaneidad como de cualquier estímulo que no esté previamente determinado. Se confirma que la historia oral es algo más que unas simples entrevistas y se plantea que la primera tarea para quien actualmente quiera asumirla sea precisar sus términos. No hay nada más doloroso que uno escuchar: uy, para esta investigación necesito hacer unas entrevistas. ¿Quién sabe de algo que esté desocupado, se le paga 10,000 pesos o 20 o cualquier cosa? Necesito su marido, ¿cómo anda? ¿Está sin trabajo? ¿Quién quiere colaborar en eso? Entonces uno dice, ¿será eso una investigación científica? ¿Qué tipo de investigación? Cuando el entrevistador tiene que tener una serie de requisitos, ser un investigador social, estar capacitado para realizar una entrevista, bien sea temática, historia de vida, cualquier aspecto que se trate. Si no sabe ni de qué trata la investigación, y uno en aquella época, hace unos 10 o 12 años, eran hasta repartiendo casetes y arrimen donde la secretaria que les preste la grabadora para que van a hacer unas entrevistas, sin tener idea cuál es el proyecto. Tarea ciertamente difícil, pues incluso internacionalmente hay varias corrientes que la definen de diversas maneras. Para mí, por ejemplo, es la reconstrucción de procesos que pueden ayudar a la comprensión de movimientos sociales o de hechos sociales en general. Una nueva metodología de conocimiento de lo social que se apoya en la experiencia de lo vivido, en la subjetividad como forma de conocimiento, tan válido epistemológicamente como los números, los modelos, las curvas o cualquier otro procedimiento de carácter estadístico. Barbey de Oreville muy claramente manifiesta que, así como se recogen algunas pulgadas de cenizas heroicas, yo había recogido todos los detalles de esta empresa sin igual entre las más maravillosas fanfarroneadas humanas. Las había encontrado allí donde para mí yace la verdadera historia, no la de los cartapacios o cancillerías, sino la historia oral, el discurso, la tradición viviente que entró por los ojos y los oídos de una generación y que quedó tibia por el seno que la llevó y los labios que la contaron, en el corazón y la memoria de la generación siguiente. En la actualidad la historia oral toma su auge por la necesidad de ocupar grandes vacíos históricos de períodos, regiones, pueblos, culturas, hechos y sectores sociales sobre los cuales poco o nada se sabe. Nos decía ayer la maestra sobre la importancia de la historia regional, la historia local, de que si conocemos, la maestra María Esther Aguirre, si conocemos cada uno de estos lugares, podemos hacer una historia, una verdadera historia de Colombia. No era aquellos tratados sobre la historia de Colombia que decir uno que los de Nariño son iguales a los de La Guajira, o que los de Yopal son iguales a los de Quibdó, o que los de Bogotá son iguales a los de Medellín, eso es imposible. Entonces, si no trabajamos los pueblitos que todavía son más diferentes a los de las ciudades capitales, pues no podemos decir cómo es, ni siquiera la parte geográfica, la parte histórica. Ahora en educación, aunque las normas son nacionales, cada pueblo tiene un sistema, una forma de vida, un manual de convivencia escolar, porque no se dan los mismos problemas en todas partes. No es la misma gente con la misma formación.
tenemos diferencias garrafales. Hay comunes denominadores, claro. Y seguramente que las normas del ministerio y la ley tal, la 115 y la ley 30 y todos, son las que se van a tener, nos van a regir en todos los sitios. Pero todo el mundo las conoce, todo el mundo las lleva a la práctica. Entonces nosotros vemos que no hay esa igualdad y que tenemos que conocer por partes. Decía la maestra, hablábamos ayer de la autonomía, o habló Lilian también, habló de una autonomía, que uno a veces escucha, no, es que nos están controlando, que nos están supeditando, que la norma, que es que tenemos que tener este libro. Yo no he visto, y ya ha llovido, por los años que tengo, ha llovido mucho, y yo no he visto jamás que alguien se pare ahí a ver qué está diciendo el profesor para ir a contar cómo está dando su clase. Eso puede que ocurra en alguna parte, pero eso es muy eventual. Entonces, el docente investigador debe tomar conciencia de la existencia de un método más que, auxiliado de varias técnicas y con muchos instrumentos, le conducirá a conocer lo cotidiano de la escuela, la vida extraclase y su influencia en el aula, la experiencia de los docentes, quiénes son y de dónde provienen sus estudiantes, el medio ambiente que les rodea, el porqué de sus frustraciones o el cómo de sus éxitos, en fin, muchas situaciones que de una u otra manera alteran o permiten el buen desempeño de los jóvenes en la época de estudio. Entonces nosotros estamos dando clases y no se me ocurre que todo el material, la materia prima está ahí sentada, escuchándonos. Ahora en las escuelas, una maestra de escuela tiene mucho que decir y lleva 30, 40 años en una zona rural. No habría un tratado que llenara todo lo que esa mujer podría decir. Y si uno va llenando, haciendo estadísticas, preguntando, ese niño, ¿por qué? ¿Por qué ese niño no para bolas en la clase? ¿Por qué no pone cuidado? ¿Por qué está dormitando? Sabemos, la maestra a veces lo regaña. ¿Usted por qué me pintó un perro rosado? Maestra, es que yo pinté un perro de peluche. Claro, los perros de peluche son rosados, azules, verdes. Y la maestra o la premia o la castiga, o pone la queja a sus padres. Entonces, eso pues en la escuela primaria hay mucho que decir. En el bachillerato y en el bachillerato actual, toda esa transición de los estudiantes, de la diferencia entre las escuelas cuando eran mixtas, cuando eran de señoritas o eran de varones, o cuando se volvieron mixtas, toda esa transición, y luego la forma de enseñar. Hablábamos también ayer de algunos decretos y leyes que describen cómo era el salón, cómo eran las pilas de agua, cómo tenían que hacer el aseo, dónde quedaba el baño. Ni siquiera necesitábamos fotografías y ya podemos pintar cómo era la escuela en 1870. Entonces, las leyes, los decretos, y eso va cambiando, se van acomodando, se van ajustando, la forma de hacer los exámenes, los premios, los castigos. Los jóvenes de hoy, si conocieran la historia de la educación, todos se van a sentir que son unos privilegiados. El que yo me pueda sentar en un escritorio solo y no con 6 ahí en una banca, y para el que vaya al baño tiene que salir por debajo, o parar a todo el mundo, la tinta pegada ahí para escribir. Todas estas cosas que ellos no vivieron y que ellos a veces imaginan, no, esta escuela es lo peor. Acabo de ver unos salones de clase en el Bajo Cauca, donde de este lado había un maestro enseñando y aquí otro maestro enseñando, en este mismo salón. Ustedes se pueden imaginar qué puede enseñar, cómo pueden aprender esos niños, a quién escuchan, y así es la escuela. Dice, no, profe, hay otras cosas peores, yo tengo que dar de primero a quinto en el mismo salón y a la misma hora, y todos juntos en la escuela rural. Entonces, eso no ha variado. Si eso se dio en el siglo XX, principios del XXI, y esperemos que no lleguemos tan optimista yo, al XXII, a otro siglo, y todavía estén los niños recibiendo ese tipo de educación. Para Michelet, quien se aventuró a hacer entrevistas imponiendo de nuevo el debate sobre el uso de la documentación oral para la investigación histórica,
este supo captar el sentido de la historia, a la que le dio una nueva significación como pasado colectivo en el cual el pueblo era el verdadero protagonista. De 1920 a 1930, Michelet fue entre 1798 y 1874, la polémica ahora, hasta el 30, es sobre el significado de la oralidad como fundamento válido. Continuó que marginada por la supremacía de los documentos escritos que pasaron desde mediados del siglo XIX a ser divinizados como solución para hacer la historia. Entonces, la historia oral nunca se recomienda solo cuando se está haciendo una historia oral de vida, una entrevista, un estudio de un caso específico de fulano de tal, como líder sindical, como líder en la escuela, como maestro de 40 años en el aula, como premio nacional, como educador o como pedagogo, o porque escribió tal libro, o porque se atrevió a decir tal cosa, le vamos a hacer una entrevista a él específicamente. No necesitamos otros documentos, pero si estamos haciendo otro tipo de historia temática, por ejemplo, sí necesitamos conocer, ir a archivos, algunos documentos, libros, otras fuentes que nos avalen lo que este señor nos está diciendo. Y seguramente nos está diciendo la verdad, porque es que hay una cosa muy importante: se nos están yendo los viejos. Antes se nos iban a los viejos, ahora se nos van los jóvenes y los adultos en plenitud y los mayorcitos, y todos se nos van, y no les alcanzamos a preguntar muchas cosas. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer otro tipo de investigación teniendo en cuenta también esta agenda. La historia oral actualmente, como técnica de captación de entrevistas directas realizadas a través de grabadoras o de otros medios, hasta ya los celulares la pueden grabar, y de criterios profesionales, como procedimiento tiene una doble emergencia. Su relación con los métodos cuantitativos y con la transformación de su aplicación, más la necesidad de conocer nuestra propia realidad, nuestra posibilidad, los propios cambios y movimientos que ocurren en la sociedad, y con ello, de alguna manera, hacer el método más rico, más fecundo y más útil para los diferentes usos que queramos dar. En una de sus modalidades, la memoria es la base para la tradición oral. Es válida como fundamento para las generaciones presentes que estudian algunas comunidades. En la tradición oral, en comunidades antiguas y desde siempre, la mentira, el robo y el homicidio eran los tres pecados capitales. Ahora el robo sigue siendo sancionado en unos países más que en otros, aquí porque las cárceles no hay lugar para meterlos, y el homicida. Pero decir una mentira en una comunidad que lo único que es ágrafa, que no sabe escribir, que solo puede pasar de boca en boca cómo vivieron sus antepasados, decir una mentira era criminal, porque era acabar con su historia. Entonces, eso era muy importante, y la tradición oral nos ha llevado a conocer cómo son y cómo viven y cómo pudimos haber vivido en otros momentos, contando ellos cómo fueron sus vivencias, su cultura, toda su idiosincrasia, los ritos, la religiosidad, el hambre, el dolor, la salud, la enfermedad, cómo vivían ellos, cómo se casaban. ¿Por qué? Porque lo contaban, y lo contaban con base en la verdad. Aunque memoria es uno de los términos más complejos de definir, es ella la que sirve de base para la tradición oral. Vale la pena señalar que hay una diferencia básica entre tradición oral, que se aproxima y en ciertos casos se confunde con memoria colectiva, y memoria histórica, hecha con documentación escrita. Conviene recordar que las matrices básicas del conocimiento humano se apoyan en las reminiscencias milenarias, en los patrones transmitidos por la racionalización de la relación con lo divino, lo sobrenatural o sobre aquello que fue consagrado por la repetición y que llega a convertirse en un mito o dogma aceptado socialmente. Por su parte, la modalidad de historia oral temática es la que más prestigio tiene debido a una mayor proximidad con las formas comunes de hacer investigación histórica y al uso del cuestionario como instrumento para conducir la entrevista. No siempre la entrevista tiene que ser grabada. Entonces,
descartamos gente valiosísima porque sufrió una embolia cerebral, no puede hablar, pero puede escribir, o se puede hacer entender por símbolos o por signos, y es muy importante lo que nos puede contar. Toda esta gente, cuando uno le hace ver que ellos son actores históricos, que tienen mucho que decirnos, que toda su vida es valiosísima y que además nos va a servir para el futuro, todos están dispuestos a hablar. Hay otra cosa, los viejos, que decía yo, que se nos van, recuerdan más fácil las cosas antiguas que las de ayer. Entonces, cuando ustedes se estén dando cuenta que se les olvidó una cosa de ayer, que el teléfono que se les dio, mamá, pero si aquí me dejaron una razón, yo no me acuerdo, pero sí fue ayer, ya nos estamos volviendo viejos. Porque los viejos no recordamos lo de ayer, pero no nos pregunten por la primera comunión, porque la describimos como si hubiera sido ayer. Y seguro que si nos hubieran preguntado por la primera comunión cuando teníamos 30 años, no me acuerdo si hice primera comunión. Entonces, el hecho de que los viejos nos van a decir, y nos van a decir la verdad, confunden fechas, pero por eso el entrevistador no puede ser cualquier persona. Porque si dice, no, es que cuando el Bogotazo y estaba Pedronelo Ospina, usted tiene que saber que no era Pedronelo Ospina y no Mariano Ospina Pérez. Pero él le sonaba a Ospina, ¿no es cierto? Pedronelo Ospina estuvo en el 23 de presidente, 24, ya seguramente que habría muerto. Entonces, él tuvo un lapsus, porque él recuerda algunas cosas, pero él recuerda su verdad, su vivencia, y esa es la que nosotros necesitamos. Y por eso uno como investigador científico tiene que ir a consultar a ver si eso sí ocurrió. No, es que en 1960 yo recuerdo cuando mataron a Gaitán. Usted tiene que saber que fue en el 48. Pero ellos nos van a contar todo lo que ellos vivieron. Si una fecha se les olvida o una fecha se les va. Hay comunidades, por ejemplo en el Chocó encontramos muchas comunidades que ellos no saben cuántos años tienen. Entonces usted entrevista a la mamá, ¿cuántos años tiene? 20. La hija, ¿cuántos años tiene? 20. Todos tienen 20 años. Pero es que ese número se lo aproximaron a alguien y entonces piensa que... Y sí, es cierto, todos, así tenga usted 50 años, tiene 20. Lo que no tiene es 80. Porque sí vivió los 20, sí vivió los 30, sí vivió los 9 años. Y por eso a veces el Señor quiere el control remoto para jugar con el carrito, porque él también tuvo 8 años y 9, y nosotras esa muñeca tan linda, qué peluche tan hermosos, y también fuimos niñas, somos niñas. Lo que no hemos vivido es lo que no somos. Sometida no sé si les hablé de la modalidad de historia oral temática, que es la de más prestigio, sí, y al uso del cuestionario como instrumento para conducir la entrevista, sometida a un tema. Esta alternativa es, entre todas las soluciones de historia oral, la más objetiva y directa. Y en este sentido, la relación entre las partes, colaborador y entrevistador, quedan neutralizadas por la forma impersonal del abordaje. Es el caso típico del uso de la historia oral cuando faltan documentos para los registros analíticos. Como allí lo que se busca son datos para componer una explicación, el entrevistado o colaborador es un agente mucho más pasivo que el investigador o entrevistador. ¿Cuántas escuelas que se han quemado? Alcaldes brutos que han quemado todo un archivo histórico. En Cartago ocurrió en 1980, al alcalde le ocurrió que dónde iban a meter tanta papelería, siendo un pueblo de más de 400 años, que fue capital de provincia, que hubo virreinato, y todo eso se perdió. Claro, porque esos papeles, ¿para qué sirven, no? Entonces, y era el alcalde. ¿Qué tenemos que hacer? Recurrir a la memoria, a lo que nos contaba, incluso a las cartas, las misivas, todo esto era muy importante, la boletica, la tarjetica, la invitación, todo uno lo lee y dice, ¿cómo se vivió? Qué bonito era, ¿no es cierto? Hay alguien que guarda todas esas cosas. Los viejos sienten que tienen tantos documentos importantes, pero que nadie acude a ellos. Y hay archivos que son personales,
por ejemplo de los tascones en Buga Valle, que tienen un bagaje historial impresionante, y sin embargo ellos no dejan revisar eso. Entonces yo digo, algún día se acaban los tascones y eso va a quedar y la va a tomar el municipio y va a ser una maravilla poder revisar todos esos archivos. Pregúntele, los niños en la escuela tienen abuelos, tienen bisabuelos, claro que ahora cada vez más jóvenes, entonces quisiéramos en la época de nosotros que los abuelos eran viejitos o lo parecían. ¿Qué tienen guardado? Yo en estos días encontré que las tarjetas de identidad, la tarjeta de identidad que daban antes de los 21, estaban en francés y eran moraditas. Y eso fue a mediados del siglo, como un cuaderno, a mediados del siglo XX. Y aquí todos somos del siglo XX, aquí no hay ninguno que haya nacido este siglo, entonces somos del siglo XX todos y así ocurría. Conviene recordar que las matrices básicas del conocimiento humano se apoyan. Esto ya está, ¿dónde vamos? Bueno, los cuestionarios deben ser elaborados relacionando el tema de la investigación con las características del grupo de entrevistados, pero para todo debe mantenerse una pregunta de corte que dé unidad al proyecto, porque a veces uno dice, estoy trabajando fulano y sultano y estamos trabajando toda la vida de la escuela de tal periodo a tal periodo y estamos entrevistando jubilados, que a veces olvidamos ese gremio tan importante y que no están haciendo nada, ávidos de que los ocupe, ávidos de que alguien les diga, venga, cuéntenos su historia, que es muy importante. A veces va uno a los pueblos y están esos parques llenos de viejitos, fumando, conversando, jugando cartas, en los cafés tomando el precioso líquido. ¿Y quién? Hombre, todo ese producto vivo ahí, toda esa materia prima, esperando que los investigadores vayan con ellos. No, los asilos de ancianos. Nunca los vamos a visitar. Si usted ve las bellezas. Cuando yo estaba trabajando la guerra de Corea, me dijeron que en el asilo de ancianos en el Tolima, en Ibagué, había un señor que había estado en la guerra de Corea. Y me di la pela y me fui para Ibagué. Claro, tenía dónde llegar. Y me voy al asilo de ancianos y resulta que el viejito, hermoso, divino, ya anciano, venerable, había estado en la guerra del Perú, por favor. Y conozco universidades que enseñan que la guerra del Perú no existió. Y uno ahí con el elemento como para llevarlo a la universidad y venga, cuéntenles a estos muchachos y aquí al politólogo que está diciendo que eso no existió. Entonces, bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hay un historiador de la Universidad de Miami que dice que vino a Colombia, aquí a Colombia a trabajar a Orlando Falborda, pero fue al Perú a entrevistar un líder sindical que llevaba años siendo líder y era un señor de mucha edad. Y resulta que el señor todo lo conducía como a otro campo. Le dice, ¿usted por qué me habla tanto de fútbol? Dice, porque yo 40 años fui quien barrió el estadio todos los domingos. De fútbol me puede preguntar lo que quiera. Y dijo, hombre, entonces esperemos un momentico, vamos a terminar esta entrevista y nos vamos para la otra. Claro, tienen tanto que contar y nosotros los desperdiciamos. Y no solamente que son personas, ahora van a ver quiénes más pueden colaborar en ese tipo de investigación. A partir del 9º Congreso Mundial de Sociología, celebrado en Suecia en 1978, son consideradas como punto de arranque las historias de vida, que como metodología comienzan un periodo de renovado interés y de una amplitud de uso muy interesante como reflexión teórica y como práctica metodológica. De las formas de historia oral, la historia oral de vida es la más discutible y fascinante. Difiere de las otras soluciones, temática y tradición oral, por ser la manera más personal y particular de registrar experiencias tanto individuales como colectivas. Sin creer que algunos grupos sociales son más importantes que otros, la historia oral de vida considera a todos como personas significativas, actores históricos,
valorizando y dirigiendo la atención a los sujetos indiscriminados. Acepta en principio que la historia abarca a todos y que las experiencias individuales son, por ello, históricas. En una calle de Pereira, cerca al lago, había una, no sé si era señora, joven, anciana, delgadita, tirada, muriéndose de frío. Profe, ayúdeme. ¿Usted quién es? Una estudiante de la universidad, durmiendo en la calle con una cobijita rota. Yo soy fulana de tal, usted me dio clases a mí. No, no puede ser posible. Ahí me senté, de eso sí, yo no tengo complicaciones para sentarme en el suelo con alguien. Yo siempre he dicho que en el baño y en la tumba todos somos iguales, doctor, limosnero, todos somos igualitos. A contarme su historia, a lo que conduce la droga, a lo que conduce que un compañero le dijo, proba esto y todos dicen a veces, no, es que a mí no me va a pasar nada. Todos los organismos no son iguales. Entonces, ¿quién ha trabajado esta gente? En Medellín acaban de hacer un censo, 4.000 habitantes de la calle. Habitantes de la calle. Profesiones, todas. ¿De cuál había más? Médicos. ¿Cuáles los médicos más? Psiquiatras. ¿Y quién los ha trabajado? Solamente hicieron los datos estadísticos. Empiecen a trabajar esta gente. Esta gente por 100 pesos te dice lo que quiera. Le pagas entrevistas a 10 pesos y te cuentan toda la vida de toda la gente en la calle, de todo lo que ellos son. Médicos en la calle. Yo me caí y se acercó un indigente y me decía, doble las rodillas de tal manera, si usted siente que tal cosa, y yo no podía ni abrir los ojos, y después me recordé, que es lo más correcto, recordé que habían dicho que habían médicos entre los habitantes de la calle. Qué dolor y qué tristeza. Pero ¿quién ha trabajado eso? Entonces habla de los otros entre nosotros. Las prostitutas, las empleadas domésticas, los estudiantes. ¿Quiénes son sus padres? ¿Por qué están en esa escuela y no en otras? ¿Por qué en esa ciudad y no en otras? ¿Cuántos vienen de otros lados? Hoy en día trabajan los desplazados en el aula. Las edades, las zonas. La organización social en la casa, no sabemos quiénes son, y a veces el estudiante está enojado. Hombre, si tiene hambre, ¿cómo no va a estar enojado? Y el profesor dice, es que los muchachos son muy groseros. Sí, los muchachos cada vez son más irreverentes, pero hemos hecho algo por eso. ¿Cómo se ha dado esa transformación? Yo no sé qué lenguaje utilizan los estudiantes aquí, cómo se llaman los estudiantes aquí cuando se va a dirigir uno a otro. Bueno, en Medellín todos son maricas. Ve marica tal cosa, vea, marica tal cosa, esta marica, no, marica. Entonces yo un día le dije, oiga, ustedes, sí, yo le dije, entonces sus papás, ¿cuántas horas está uno como padre de familia pensando el nombre que le va a poner al muchachito aquí o a la niña? Y eso hace uno un montón, y con el directorio telefónico y busca los santorales, para que ustedes todos se llaman así. Ya se acabaron los nombres, todos se llaman igual. Y ellos se ríen. O otro trato es el de, en el mejor de los casos, parce. No. Parche. No, parce. Una vez en clase, recién llegada de México, yo me sentí anciana, venerable, y además un estudiante me dijo, ay, profesora, usted tiene terminología como de mi abuelita. Porque cuando uno se va del país, uno lo que más procura conservar es todo su idioma, su comida, todo lo que llevó, y no evolucionó. Los que evolucionaron son los que se quedaron aquí. Y uno llega y dice que ya no se juega de aguinaldo los diciembres. No, eso se acabó hace mucho rato. Y tal cosa. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo así que se fue de rumba? Una rumba en los 70 era una prostituta, no se iba de pachanga, de relichinga, pero una rumba, es que la rumba era normal. Entonces el muchacho de pronto voltea y le dice al otro, gonorrea. Y yo, ay, ¿qué es eso tan horrible? ¿Usted por qué le dice a él así? ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Es que si ustedes supieran, ni usted se dejaba decir así, ni usted le va a decir así.
¿Qué es gonorrea? Gonorrea muy clara la definición. Entonces, la historia oral de vida difiere de las otras soluciones por ser de personal y particular y registrar experiencias. Aunque la apariencia se muestre muy fácil, es muy difícil y raramente se encuentra alternativa que exija tanto rigor. Porque ahí usted, mis respetos, usted tiene que grabar lo que la persona le está contando y usted no le puede refutar nada porque no es una historia oral temática. Usted no, casi que le cuesta hacerle preguntas, de pronto preguntas que lo guían para que nos cuente lo que queremos saber o por qué su vida es tan importante. Pero resulta que cuando uno empieza a hacer entrevistas, todas las vidas son importantes. Todas las vidas. Escuche usted a cualquier persona, tiene tanto que decir. Su infancia, su adolescencia, sus gustos, sus sueños, sus desvelos, sus cosas, sus frustraciones que ellos dicen, pero y entonces, es que yo quería hacer tal cosa, yo esperaba de la vida esto, es que mi padre lo mataron cuando yo estaba joven, es que mi madre nos abandonó, y resulta que todas las vidas son importantes y todos tienen algo que enseñarnos. Uno sale y dice, bueno, este señor me dejó anonadado. Y ahora a veces uno como investigador los escucha y uno dice, por Dios, pero si yo soy un ser privilegiado, yo cuando dormí en trincheras, cuando estuve en un campo de concentración, cuando me pasó todo esto, nunca volví a saber de mis padres. Y uno empieza a escuchar esto y dice, no, nosotros estamos en la gloria. Y en Colombia no se ha vivido realmente una guerra. Se ha vivido etapas de violencia, guerra de guerrillas con la población esta, con la población tal. Pero hasta la guerra de los 1000 días, ¿qué pasó con las escuelas en la guerra de los 1000 días? ¿Quién recuerda, quién sabe? Eran los cuarteles de los soldados. No había escuelas, no había iglesia, la gente no podían casarse o eso. Los militares tenían la obligación de casar también. Entonces empieza uno a ver eso y qué pasó con eso. Pero verdad que eso no lo vivió todo el país. Es como una revolución mexicana, que la vive todo un país y entonces uno encuentra en México que a veces en la gente de clase media para arriba las despensas son más grandes que las cocinas. Y eso, no, es que mi padre contaba todos los sufrimientos, todo el hambre que aguantaron 10 años de revolución o la guerra civil española, 4 años comiendo lentejas diario, no había más que comer. Yo creo que ellos no quieren ver una lenteja en toda su vida. Entonces, aprende que en tiempos de guerra, si usted no tiene cosas que ha guardado, productos no perecederos y todo esto, entonces, no, nosotros no hemos vivido una guerra. Y aquí no sé, dicen no, que todos los almacenes empezaron que porque iba a haber un paro y que no sé qué. No se ha desocupado nunca un éxito. Ni por abastos, eso, que quede desocupado porque todo el mundo va a comprar para guardar, eso no ha ocurrido en el país. Bueno, en la circunstancia de una entrevista con una sola persona, lo que interesa es determinar el número de encuentros suficientes para establecer una narración. Pero cuando se piensa en un proyecto amplio, hecho con un grupo más considerable, conviene, para tener un buen resultado, establecer el criterio de selección de los individuos a estudiar. Una muestra, si tenemos mucha gente, por ejemplo, cuando vamos a estudiar en el aula, hacer un estudio de los jóvenes que vienen de otros lados, y resulta que de la costa viene todo el mundo a estudiar a Bogotá, pues, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces no podemos trabajar todos los costeños que hay en la universidad, entonces tengo que hacer una muestra, ¿no? Hacer un muestreo aleatorio, estratificado, como sea, al azar, para ver qué vamos a trabajar. Y luego, ¿cuántas veces se va a entrevistar? Porque hay gente que en una entrevista lo dice todo, pero hay gente que no, estás una hora, o también por la edad de la persona, si estás entrevistando a alguien que tiene aquí
el oxígeno y acá tienes tiene el suero y uno dice, no, este señor se me va a ir mañana, yo tengo que quedarme aquí hasta la hora que él diga. Si la señora me dice, no, es que él se despierta a las 3 de la mañana, ¿a las 3 de la mañana qué? Que eso es, y este patarroyo lo decía, es que los jóvenes hoy en día creen que tengo 3 horas para investigar o voy a sacar 20 horas al mes, o no, la investigación a veces pueden ser todas las horas del mes, como puede un mes que no encuentra qué hacer en investigación, porque no hay el material, porque no ha localizado, porque el que va a entrevistar no está disponible, porque va tras la casa de alguien que es muy importante, y ese hay que hacerle tantas entrevistas como fuere necesario, y a otros pocas entrevistas. Y no siempre es lo mismo, no es igual entrevistar a una persona que tiene un salón en su casa, una biblioteca, una sala de estudio y están todas las comunidades. No, el otro señor vende tornillos en una ferretería y sí señora, la orden. ¿Y qué más señorita? ¿Qué otra cosa me iba a preguntar? Eso es muy difícil porque usted está grabando todo. Entonces, esperar a que atienda a la gente y quedarse hasta que, no señor, bien puede atienda que yo vuelvo y le pregunto ahora y parar la grabación. Entonces, no es una cosa así tan sencilla. Dice, no, es que hizo tantas entrevistas. ¿Cómo las hizo? ¿Cuántas veces? ¿En qué condiciones? ¿Cómo localizó a aquella gente que le va a servir? Este muchachito le dice, no, mis padres se fueron, me dejaron, no sé por qué. Y que bueno, pues tratar de localizar a esos padres, entrevistarlos a la abuela, qué pasó, por qué el niño es así o es asá, o el niño, por favor, pínteme a su padre. Hombre, ¿y qué pasó? ¿Su papá es que no tiene pies o qué? Ah, sí, no tiene. Y uno todo enojado porque el muchachito se le olvidó pintarle la pierna al papá. Entonces, mire que es que no, nosotros los educadores tenemos que ser psicólogos, ángeles, enfermeros, compañeros, solidarios, amigos, papá, mamá, todo. Deportistas. Y no importa en quién o en qué estás estudiando, o trabajando, o a quién le estás enseñando, si es la universidad, si es la enseñanza media, si es primaria. Yo tuve un alumno que de entrada llega y me dice, profesora, mire, yo vengo de una escuela especial, a mí me ha costado mucho trabajo aprender, yo pongo mucho cuidado, yo le echo todas las ganas y yo fui buen bachiller y todo, pero tenga paciencia conmigo si yo le pregunto, si yo la abordo después. Y dije yo, pero ¿cómo ponen esta gente a estudiar esto si es una licenciatura y luego va a enseñar? Yo no entiendo, pero así como para mí. Resulta que el muchachito me sacó la máxima nota todo el semestre, los otros eran normales entre comillas. No vuelvo a decir nada. Otro día era una con los pelos así parados, miedosa, toda de negro, llena de cosas de plata, y se va sentando ahí, y yo, Virgen Santísima, ¿con qué vida salir esta muchachita? La mejor nota. Porque el maestro tiene que pasar más bien por tonto, por estúpido, que por injusto. Hay muchachos que entierran al papá y a la mamá 20 veces al año. Profe, es que hoy entierran a mi mamá, qué pena, que por eso no pude estudiar. Al otro día, al otro entierran al papá. Todos los días hay un entierro. Y uno decide o creerle y que el otro diga, qué profesor tan tonto, María, ese sí es un estúpido. Yo le digo y él se la creyó. Es mejor que él piense que uno es un tonto a que uno cometa una injusticia. Porque también las comete. Esto de que todos los grupos, uno dice, no, que de pronto es que esta persona es más importante. Uno no sabe quién es el verdaderamente importante. Y uno se lleva unas sorpresas entrevistando a la gente, porque el que menos pensaba, de pronto fue el que más aportó, el que más había vivido, el que lo vio todo. Y uno pensaba que aquel que había hablado y había escrito el artículo y el libro era el que más sabía. No, hubo gente que lo vio todo, lo vivió todo, pero nunca fue entrevistado. La historia oral pone al descubierto la lógica en acción de algunos comportamientos. La información oral debe permitir un análisis del hecho histórico, educativo o social
tal como ha sido vivido y practicado por los actores de la escuela o de la sociedad. Eso dice, no, eso no pudo ser, pero sí fue, el muchachito lo vivió, la maestra dijo eso, el profe hizo tal cosa. Cuando es de allá, ahora cuando es de aquí para acá, el maestro dice, no, es que a mí me tocó trabajar en una zona rural, marginada, dominada por la guerrilla, o dominada por los paras, o por los mineros, por los traficantes, como se les llama, los que venden el oro y toda esa cosa, en Segovia, Zaragoza, Remedios, todo eso por allá. Esa gente domina y maneja el pueblo. Entonces, que la maestra diga, no, es que sin permiso de él yo no podía salir de la ciudad. Ah, qué va, ¿no? Sí, así eran las cosas. Para Bernabé Sarabia, la relación entre quien narra su vida y quien la recoge para su análisis es siempre difícil o al menos compleja. Referirnos a la narración de historias de vida y a la relación que creemos conduce a reflexionar sobre qué tipos de sujetos se construyen con ellas. La historia de vida, nos dice Franco Ferrarotti, no debe ser utilizada ni como complemento ni como comprobación de otras metodologías, puesto que ella en sí misma es una representación metodológica pertinente del objeto de estudio al cual nos hemos dedicado. Más bien al contrario, el documento, el libro, los archivos nos complementan. Esto no es que eso es lo básico, lo fundamental, no, usted tiene que verificar, comprobar algunos datos. La técnica entonces es la entrevista. Si el método es la historia oral, la técnica es la entrevista, el instrumento es el cuestionario. Al hacerlo seguimos una de las prácticas de los primeros investigadores. Pero la posibilidad de grabar nos fuerza a abrir un espacio renovador y más difícilmente manipulable, cambiando además enfoques hasta ahora inalterables. La entrevista es una técnica de conversación por lo general oral y en donde una parte hace de entrevistador y otra de entrevistado. Por lo general oral, dije que también pueden ser escritas, porque a veces se fue la luz, la persona tiene miedo a hablar por un micrófono, a veces uno tiene que ponerlos escondidos, tapados con un pañito, para que el señor no se dé cuenta que están grabando. Pero sí tiene que pedirle autorización de que sí puede utilizar lo que él está diciendo, y eso queda grabado, o tener un formulario que él firme. Porque a veces ellos, ya uno en la vejez como que ya nada le parece, como que es pecado, como que nada es raro, como que... Y resulta que ellos entonces van contando cosas que no deben salir a la luz. Por ejemplo, uno de los refugiados de la Guerra Civil Española contando que cuando se inicia la guerra, porque eso es otra cosa, no ha habido una guerra anunciada, ni cuando la Revolución Rusa, Lenin sabía que al otro día era el 17 de octubre, algo así, que ese día iba a empezar la revolución. Eso nunca se sabe. Entonces, de pronto, ¡tas! La guerra civil ya, el golpe, Franco viene de Casablanca, llega a Madrid, es ¡pum! Y ellos ya tenían una pareja y ya habían hablado con el médico para abortar, porque no podían en esos momentos tener ese hijo y no estaban casados y la España era muy religiosa y en fin, y más en esa época, en el 30 y pico, imagínese usted una madre soltera y en España. Resulta que iban a abortar y estalla la guerra. ¿Quién va a hacer un aborto en plena guerra? ¿Y dónde estaba el médico? Si todo el mundo estaba ya armado y en levantamiento. Entonces nació el muchachito. ¿A quién le va a gustar que salga una publicación donde diga que mis padres me iban a abortar? ¿No? Y él era el gobernador de un estado de México, el que iban a abortar. En esos momentos era gobernador. Eso no podía salir a luz. Entonces uno tiene que censurar. No censura el señor. El muchachito no sabía. Y yo, su hijo sabe. Oh, no, esto es que ahorita que me acordé. Y eso puede salir. Eso ya no es grave, porque el señor tiene 82 años, ya no es pecado, ya no es
maldad, ya no es cruel. Entonces, esas son cosas que uno tiene que censurar en alguna entrevista, algo que puede afectar a otro. Entonces, la finalidad entonces de la entrevista es obtener alguna información indispensable en el trabajo científico. Exige conocimiento y pericia, además de una buena visión sociocultural y psicológica. Se presentan casos donde el colaborador puede escribir, mas no hablar. Se procede entonces a aceptar un escrito en lugar de una grabación. Esta parte de la psicología, hay elementos, actores históricos muy buenos para entrevistar, pero que nadie se atreve a hablarles. El señor Cascarrabias, el señor que está enojado ya, que se le murió la esposa y entonces se le muere la esposa a un anciano y eso es como quitarle la vida. Si se le muere cuando tiene 40 años, eso le da gracias a Dios y se consigue otra, pero a esa edad ya no. Y resulta que, ni te atrevas que ese señor es muy enojón. La otra vez casi mata a la hija porque la encontró besándose con el novio en la puerta. Ni se acerque a ese señor. No, ese señor es de los pocos sobrevivientes que hay, ¿cómo me lo voy a dejar perder? Y me pasé por, ese fue el de la ferretería, me pasé por ahí, y que el señor tenía esos pelitos blancos que parecen morados divinos. Y él me dio la entrevista, dijo que a las 5 de la tarde, y fue a la ferretería. Y cuando lo dije yo, ¿a usted no le han dicho que tiene la cabellera más hermosa del mundo? Ahí mismo se rió. Ya el señor, ya le habían echado un piropo, una flor, ya él está dispuesto a decir lo que quiere. Pero eso no es fácil. Eso hay gente que, por eso cualquiera no puede hacer entrevista. Entonces, si yo me conozco y sé que yo no voy a soportar que el señor me huela mal, o que el señor esté ocupado haciendo 20.000 cosas, o que esté sordo y usted tenga que gritar, el señor me cita en una cafetería a la 1:30 de la tarde, porque usted sabe que los españoles son todos los días a la misma hora en el mismo café, con la misma gente. Dice, no, vaya a tal café que él siempre va, lleva 20 años yendo diario a ese café. Va uno allá, pero el señor es sordo. Y uno tiene, eso sí es un paradigma, será, de pensar que la gente sorda habla duro, ¿no es cierto? Pues no, este señor hablaba pasito, bien quedito, y yo era la que tenía que gritar, y todo el café mirándome a mí. Y usted cuando estuvo en el campo de concentración, ¿qué tal y pascual? Y todo el mundo volvía a mirar, y él contestaba, bajitico. Imagínense ustedes, el oso, menos mal que nadie me conocía, entonces no había problema para mí. La entrevista requiere de un trabajo previo, de una preparación básica en la cual el investigador debe dotarse de la información fundamental, pero también, si le es posible, tener conocimiento de algunos detalles, no solo del tema, sino de la persona en sí. El carácter difícil, el enojo con la vida misma, el no querer atender a desconocidos es otra característica a salvar. Una galantería o una ternura para empezar es paso grande para ser aceptado. Este regreso del investigador a la entrevista nos acerca a muchas otras disciplinas y da una nueva dimensión a los archivos que influyen a la vez en los proyectos científicos. Dominique Aron nos revela que realizar una entrevista es quizás todo un arte. Es en todo caso una práctica que se educa por el trabajo y la experiencia. La entrevista no debe ser únicamente de carácter verbal, es decir, el entrevistador no solo debe recoger los aspectos verbales, debe también acompañarse de observaciones sobre las expresiones, los movimientos involuntarios, las costumbres, el cuadro de vida, las maneras, los comportamientos reales que pueden afirmar o modular la propia información que se ha tenido. Los ancianos, cuando se les pregunta sobre cómo aprendieron a leer y escribir, cómo recuerdan esa maestra que les daba con una férula, les ponía las manitos hinchadas y además llegaban a la casa contándole que la maestra les había pegado y ahí mismo el papá sacaba la correa y también les daba, porque ¿cómo? ¿Qué hizo usted tan grave que la maestra le pegó? Y dele por el otro lado. ¿Se pueden imaginar esta gente a estas alturas recordar eso que hoy en día, como dicen ellos, ya los muchachitos, nadie les castiga?
por nada. Y a uno le pegaban por todo. Entonces, esas vivencias, todo eso que ellos cuentan y las expresiones, y mis manos se ponían, y los piecitos, y que si yo me subía el uniforme, si había crecido el día anterior 1 centímetro, no se crece 1 centímetro en un día, pero ellos lo dicen. Entonces el uniforme estaba más alto y ya me daban un reglazo en los pies. Y mi mamá me ponía a bajar el diván y hacer el dobladillo. Entre los riesgos que podemos encontrar están la falta de información sobre el tema, por eso cualquiera no puede ir a hacer una entrevista, la región, la institución, el pueblo, la personalidad del informante, la distorsión por cualquiera de las partes, terminología o uso inapropiado del vocabulario, posición previa del entrevistador y la actitud del investigador, entre otras. Ustedes, no creo, aquí todos son como muy jóvenes, por lo menos todos son más jóvenes que yo. ¿Ustedes saben qué era el Mississippi y la Chancancarina? Entonces uno le pregunta a estos viejitos, ¿y ustedes qué llevaban a la escuela? No, yo llevaba Mississippi y Chancancarina. ¿Y qué es el Mississippi? No, pues eso era el azúcar y le echaban soda o alcacer, no, soda. Bretaña. No, polvo. Bicarbonato. No, esto que toman para no, que es un polvo. Sal de frutas. Sal de frutas. Eso, sal de frutas. La sal de frutas con azúcar lo mezclaban, le ponían algún colorante y eso sabe muy rico. Entonces lo llevaban en una bolsita y eso es lo que les daba el papá. No habían tiendas en las escuelas, no vendían nada. ¿Y qué iban a llevar? No había neveras, no había nada para conservar el emparedado, pues decir que van. No, llevábamos Mississippi y Chancancarina. La Chancancarina era un maíz molido y también creo que le echaban panela o azúcar y eso era otra cosa que les daba calorías en la escuela. Chancancarina. Entonces, o contar, dicen, no, es que cuando se me regaba la tinta, entonces la gente decía, se le regaba la tinta. Y uno cree que eso ocurrió. A mí me tocó ver la transformación del encabador en estilógrafo, el estilógrafo en lapicero, bolígrafo. Yo lo viví. Y yo no nací en el siglo XIX, nací en el XX. Antes que ustedes sí, pero nací en el XX. Y ellos empiezan a contar todas estas cosas. Y si usted puso a sus estudiantes a hacer esas entrevistas, dicen, ay, profe, si nosotros ahora estamos en el cielo, ¿cómo le parece? Para pegar tenían que preparar un almidón en la casa, ponerlo a hervir, hacer el engrudo, o la cola en la carpintería, que le vendieran un poquito para poder pegar una lámina en un cuaderno. Nosotros, el sacapuntas era una navaja, un cuchillo que la cargaban, ¿qué tal que hoy en día hay que cargar la navajita y el cuchillito? Y se cuentan cosas preciosas, dice uno, preciosas, porque se da cuenta uno que este momento pues es mucho más avanzada. No que todo tiempo pasado fue mejor, para unas cosas sí, pero para otras no. Lo que pasa es que todo tiempo pasado fue mejor en cuanto a que el dinero alcanzaba. Pero si hoy en día no tuviéramos que ir al cine, comprar ya no los disques, los CDs, los DVDs, o pagar los minutos, todo lo que hay que hacer ahora que no existía, toda esa plata que quedaba, amontonar para comprar tierras. Entonces, claro, no habían todas las necesidades que hay ahora, pero ahora hay necesidades. La moda duraba 100 años. Y heredaban del uno al otro, y pasaba el uniforme al otro, y de la otra primaria, de la otra a la escuela, y todo eso. Mientras que ahora, no, pues, ¿cómo así? Ya, hace poquito era pantalón recto, luego que bote tubo, ahora ya se volvió a ampliar y no han pasado 3 meses. Entonces, ya la plata no puede alcanzar. Cabe señalar que el uso de la grabadora, el dictáfono y en los últimos años el vídeo, cuando existe un pasado cercano, como en el caso de nuestros pueblos o comunidades, es cada vez más amplio y vital para los profesionales, especialmente entre los investigadores regionales, educadores, historiadores, sociólogos y antropólogos, quienes, apoyados en estos instrumentos, han logrado construir y reconstruir no solo hechos históricos, sino vidas familiares, biografías, evoluciones y de desarrollo de comunidades nuevas y de comarcas, entre otras situaciones. Como hemos anotado, la historia oral no es el único método empleado para los objetivos planteados en un proyecto, pero sí enriquece un trabajo, es una fuente primaria,
de tanto que nos exigen las fuentes primarias, y yo que, hombre, tenemos 40 millones de habitantes y pongámosle que 20 millones son viejitos, tenemos fuente primaria la que quiera, que nos enseñan la parte humana y social de cualquier tipo de investigación y que nos muestra además la importancia de esta opción metodológica. Cuando conocemos acerca de una investigación histórica, la mayoría de las veces ignoramos todo el camino realizado para llevarla a cabo y el valor metodológico para enseñar o transmitir no solo los motivos o causas que condujeron a determinado hecho histórico, sino asimismo los obstáculos, los sinsabores, las satisfacciones y además qué modelo de enseñanza y aprendizaje nos ha dejado un proyecto, propuesta o pesquisa. ¿Cómo saber qué se debe investigar? ¿A quién solicitar el apoyo económico? ¿Por dónde empezar y qué elementos serán necesarios para el éxito, sin olvidar la parte científica, sus etapas, etcétera? No pretendo dictar un curso de metodología de investigación histórica, eso lo encontramos en cualquier texto escrito para tal fin. Quiero compartir una experiencia metodológica que duró un año y que culminó con la presentación de un trabajo a nivel internacional titulado Enseñanza y aprendizaje de las primeras letras a través de sus protagonistas, Colombia 1930-1940, expuesto en el 7º Congreso Internacional de Historia Oral, Las Voces de la Historia en el Nuevo Siglo, en la Universidad de Guanajuato, México. Una experiencia que nos permite conocer y enseñar en el aula un hecho histórico, cuyos protagonistas fueron adultos en plenitud. Para este estudio se entrevistaron 46 mayores de la zona rural y urbana de municipios desde el sur de Colombia hasta las costas caribeñas y desde el Pacífico hasta la Amazonía y los llanos orientales. Ellos nos narraron sus angustias, dificultades, prohibiciones, castigos, premios, materiales, métodos, cómo eran sus maestros y maestras, sus padres, las tareas, los exámenes escritos y orales públicos, los salones, las escuelas, la culminación y la frustración de un futuro incierto, entre otras cotidianidades alrededor de la escuela en los años 30 y 40 del siglo XX. ¿De dónde? Dice uno, bueno, yo aquí estoy dictando historia de la educación y la epistemología, historia y epistemología de la educación. La Universidad de Caldas se ganó un concurso para profesionalizar a los directores de bandas de todos los municipios olvidados de este país, que son así. Y cada día más. Ahora que vivo en Antioquia y que sé que Antioquia tiene 125 municipios, yo decía, con razón decían los poetas, hubo una Antioquia grande. No, Antioquia no existe, por Dios. Existe Medellín y sus alrededores. Lo otro es Etiopía, Somalia, cualquier cosa de esas es igualito. Únicamente, no, ni siquiera el color, también son afrodescendientes, que sí están vestidos, que no están de taparrabos. De resto, yo no veo ninguna diferencia. Y eso es catastrófico. Pero esta gente, que en toda la Universidad de Caldas se gana el concurso para profesionalizarlos, varias universidades, ahora se lo ganó la de Antioquia, traer gente, directores de bandas de los municipios más apartados, desde el difícil Magdalena, Yopal, Chocó, Nariño, Putumayo. Dice, ¿usted de dónde? No, yo soy de Peque, ¿y eso qué es? Ah, es un pueblito, y es un municipio, sí, claro, y figura en el mapa, debe figurar, ¿no? Entonces, esta gente se gana el concurso, fueron 46 personas que llegaron a la Universidad de Caldas. Entonces, María Mercedes les va a orientar la parte pedagógica y Oliva Manchola la parte musical, la formación musical. Todos sabían tocar todos los instrumentos, por eso iba a ser en 2 años no más que se les iba a dar la licenciatura, porque eran directores de banda de más de 10 años en los pueblos, sino que no les podían aumentar, ganaban un salario mínimo y no podían aumentar ni escalafón ni nada porque no tenían ningún título. Entonces había que darles, ese era el apropiado. Vamos, como la universidad tiene facultad de artes y tiene música y tiene estudios educativos, entonces esas universidades que combinan esas dos cosas, que tienen música y educación, son las que concursan. Viene esta gente y me dice, profesora, estamos muy asustados, porque nos dijeron que teníamos que mandar todo por internet. En mi vida he visto una computadora.
Nosotros de eso no sabemos absolutamente nada, no nos van a poner que trabajar en internet, que nos van a pagar es que tenemos que ir a un cajero automático, ¿eso qué es? Y uno dice, y fue del siglo XXI. Y sí, gente divina con una formación musical que pues ustedes ya saben lo que eso representa, ansiosos de tener un título para poder, que llegaban hasta con su mujer y sus niños ahí 3 meses a ver dónde los metían, porque no tenían dónde dejarlos, por allá en el río Aguazú o yo no sé qué cosas, en el Orinoquia y tal y Pascual. Entonces dije yo, no, esperen, yo hablo con otros profesores, a ver que por mi parte ustedes me van a hacer un solo trabajo final. Van a buscar en cada uno de sus pueblos la persona más viejita, hombre o mujer, y me la van a entrevistar y me le van a preguntar esto. Cómo aprendieron a leer, escribir y todos estos otros rubros que yo les dije. Y además, ¿qué utilizaban? Que el encabador, profe, ¿qué era eso? Eso era una cosita de palo que tenía una plumita, después echaba tinta y escribía uno. Y dice, es que ellos hablan y hablan, y todo eso, ustedes están aprendiendo y no lo vamos a socializar acá, lo vamos a escribir y me traen, no, pues que yo no tengo grabador, no, es que usted lo puede escribir, lo puede grabar en cassette, lo puede grabar en cinta, lo puede grabar en video, puede filmarlo, en el pueblo no hay ni cine, bueno, los que no, lo traen escrito, pero les di una orientación de preguntas y ellos felices y después eran que si puede mandar la copia de la grabación que se murió la viejita de 90 años que habló y que los hijos, los nietos todos quieren volverla a escuchar y que una profesora de la universidad hizo encantada de volver a grabar y de tenerlos ahí en una investigación pues viviente y de escucharlos que fue espectacular. Entonces, 46 personajes se convirtieron en actores históricos. Sus edades fluctuaban entre 80 y 90 años. ¿Quién sabía de ellos? ¿Quiénes eran? ¿Por qué ellos? ¿En qué momento sus vidas pasaban a ser protagónicas? Muchas preguntas sin respuestas. ¿Cómo indagar al respecto? He ahí el primer cuestionamiento para iniciar un largo recorrido de ires y venires, de contactos, de propuestas, hasta encontrar la persona adecuada que aceptara y con agrado colaborar en un proyecto para iniciar la investigación que conduciría a saber qué había pasado en la práctica en esta etapa con la enseñanza en nuestro país. ¿Cómo saber sobre ellos? No era tan difícil, pues en las poblaciones pequeñas casi todo se conoce. Y preguntar, pues, ¿quién es la más viejita? Todo el mundo sabe. Una vez localizado el más anciano o la más anciana, con disponibilidad se inician las entrevistas. Como eran historias de vida, no era obligatorio buscar en documentos y bibliografías sobre el hecho histórico para el tema específico de la enseñanza de las primeras letras en el aula. Sin embargo, se cotejaron algunos enunciados con documentos que contemplan informes y decretos, más una bibliografía sobre la educación en Colombia, que está la de Este trabajo entonces permite ver la riqueza de enseñanza que nos dejan esas voces de aquellos que su entorno solo les permitió aprender a leer y a escribir para ganarse un sustento y alcanzar su mayor anhelo, ayudar a sus padres o llegar al matrimonio. Nuestros interlocutores, ayer niños, hoy abuelos, igualmente comparan los métodos de enseñanza de aquella época con la actual. La carencia de instrumentos, de bibliotecas, de materiales, el respeto al maestro, su prestigio, su dignidad y su importancia en la sociedad, con los elementos observados a finales del siglo XX o al inicio del XXI. Asimismo, hacen una crítica al gobierno por las carencias de tipo formativo y que ellos observan en la educación actual con sus hijos y sus nietos. Aquellos niños de ayer fueron una muestra representativa de un periodo a veces olvidado, pero que nos dejó grandes herencias. Ahora pregunto, ¿qué tan dispuesto está un investigador a utilizar cualquier medio de transporte con el fin de llevar a feliz término un encuentro o una entrevista? ¿Qué tan preparado psicológicamente para escuchar sucesos dolorosos? ¿Qué hacer con los silencios, con el llanto, con la angustia de quienes recuerdan solo lo más triste y menos llevadero de su existencia? ¿Qué debemos o nos vemos necesitados a censurar y por qué? De esta sola investigación podríamos compartir decenas de encuentros, de datos, en una palabra de historias, como docentes con nuestros alumnos o como investigadores con nuestros colegas. ¿Cómo llevar lo anterior al aula? Además del método,
el escuchar la cinta magnetofónica o la grabación por parte de estudiantes y estudiosos invita a mirar otras formas de aprender e interpretar por medio de unas historias de vida, de historias temáticas, cómo se ha vivido una época, un momento, cómo hablan otros, cómo sintieron una experiencia, cómo la vivieron, cómo se compara la historia escrita, la oficial. ¿No creen que sea una experiencia trascendental, atrayente y seductora? Igualmente estimula a jóvenes investigadores a indagar en su entorno, nuestros abuelos, bisabuelos, quienes están a nuestro lado cargados de vivencias, esperando a quién transmitirlas, incluso vecinos u otros parientes. ¿Cómo ignorar su valor histórico? Para terminar, citaremos al padre Alfonso Borrero, sacerdote jesuita, estudioso de la vida de la universidad, quien nos decía que la investigación es un acto sencillo de la mente humana, un proceso largo que exige paciencia y tenacidad, proceso lento de reflexión de la inteligencia. Si este no se interrumpe, la idea brillante puede llegar, y a las ideas brillantes no hay que culparlas por llegar tarde. Como actores históricos o como investigadores sociales, aprendemos para la vida y enseñamos en la academia. Muchas gracias por permitirme compartir esta experiencia con ustedes. Ahora sí quiero que me bombardeen a punto de preguntas o comentarios. ¿Qué enseñanza les deja la experiencia? ¿Quiénes están pensando ya en lo que van a hacer en el aula? Y con nuestros viejitos en los parques, en los pueblos, con nuestros alumnos. Quiero escuchar. A mí lo que me inquietó, pues yo anoche ya les comentaba que parte de mi trabajo dedicado a una maestría es sobre la educación, cómo llega a la escuela colombiana todo lo de la educación normal en Colombia en la primera mitad del siglo XX. Pero aparte de eso, yo he sido profesora en la licenciatura de educación especial que hay en la Universidad Pedagógica Nacional y además soy egresada de ese programa. Entonces otro tema que siempre me ha interesado y que me ha llamado la atención es que en la universidad también falta como la historia de cada uno de los programas de las licenciaturas, y esa también es una historia, digamos, importante que las instituciones han ido dejando perder o no han construido. Como tú dices, se nos están acabando o se nos están yendo los viejitos, pero los que tienen la memoria. Eso fue parte de mi interés también cuando estaba más vinculada de tiempo completo de esa licenciatura, y yo empecé a reconstruir la historia de la licenciatura. Y en ese momento tuve la oportunidad de encontrarme con una mujer que fue la primera becaria que mandaron al país a estudiar al exterior. Se formó en una universidad extranjera en la formación de sordos. Y luego vino a Colombia y fue quien creó en el Ministerio de Educación la división para educación de poblaciones, que se llamaba así en algún momento. Y yo logré entrevistarla hace más o menos como 4 años, tengo guardada todavía la grabación de la entrevista. El día que llegué a entrevistarla me dijo que justamente estaba recogiendo todos los papeles que tenía guardados de la época en que trabajó en el ministerio y que los iba a votar, y que ella era la que había ayudado también a crear la licenciatura de educación especial en la Universidad Pedagógica. Entonces creo que llegué en un momento justo, alcancé a llevarme, me llevé ese día como 3 cajas de taxi para mi casa, porque recogí todo lo que ella me dio. Ella me dice, pero eso es basura, eso no le hace. Yo llevé todo y tengo guardada la entrevista. Desde ahí me surgió la inquietud para seguir recolectando más información. Tengo el listado de quienes fueron todos los coordinadores de la licenciatura, quienes han sido los coordinadores, pero infortunadamente también por las cuestiones ya administrativas y de funcionamiento interno de la universidad no pude continuar con eso. Entonces, muy seguramente ahí también ya se han perdido muchas personas valiosas a las que pude haber entrevistado, como por ser una Raílla Cobos, que ya murió también hace 3 años. Y aquellos ancianos, si usted les pregunta qué pasaba con los niños que no eran iguales a los otros, porque en la escuela no se podía identificar exactamente si este niño era necio porque era hiperkinético, porque o era disléxico, o era disgráfico, eso no existía, pero eso ha existido toda la vida, sino que no se diagnosticaba. Entonces esos niños eran más castigados,
lo sacaban de la escuela para llevarlo a trabajar al campo, porque era un bruto, era un burro, y lo ponían de burro allá con orejas, y lo castigaban, y el muchachito no sabía qué estaba pasando. Y además hay informes de los inspectores de las escuelas, que los de Bogotá iban para toda la República a ver cómo funcionaban. Y en las escuelas, por ejemplo, en Río Sucio, Caldas, ponían adelante a los niños blancos y atrás los niños negros y más atrás los niños indígenas, que para que ellos aprendieran de los blancos. Y los blancos decían, ¿y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque esos niños, ¿qué era lo que tenían que hacer para que los otros aprendieran? Entonces, esos castigos, y mucho más adelante, que con el psicoanálisis, con el método de Freud, y que Freud decía que entonces toda aquella que no sabían qué era lo que le estaba pasando era falta de varón. Entonces ese era otro problema. Entonces no era la cuestión que el bobo para aquello no es, ¿no? Es que son cosas que no se paraban. Pero entonces no entendía cuál era el problema, los diagnósticos. Hoy en día no es que sepamos todo, ni la ciencia, ni los médicos, que cada vez es una de las ciencias que más se va quedando, que todavía aplican una inyección, o ponen un paño de agua caliente, o hacen un lavado, o todas estas cosas que ya no, de más de 2 siglos, que ya no debieran de existir y que no ha avanzado, que no ha evolucionado. Entonces, hoy en día no se sabe. Yo les digo a los muchachos, porque a veces uno dice, este muchacho, mira, se sale cada X minuto que porque se va a fumar y que no pueden fumar un cigarrillo en clase, obviamente que está prohibido y que es. Entonces uno trata de decirles, mire, es que no es prohibir por prohibir. Es que eso, mira, te va a hacer tanto daño que las gónadas se te van reduciendo y a los 35 años ni siquiera puedes hacer el mayor placer que nos dio la vida, la naturaleza, Dios, quien sea, no vas a poder hacer eso. Y dice, 35 años, ¿y quién va a llegar a esas alturas? Entonces se pone uno a pensar, ¿y qué pasa con esta gente? Y uno mismo, ¿cuántos errores hemos cometido? En México hay un dicho que dice, los licenciados no quitan lo pendejo. Entonces uno todo el tiempo está cometiendo errores. Y un día, me gusta mucho estudiar la evolución del ser humano, la evolución del hombre, que dicen que no, que uno maneja sin mucho el 10% del cerebro, que ha evolucionado sin mucho el 10%, que hay el 10%, y lo máximo que se llega al 10%, y hay un arquitecto que se llama Carlos Pacheco, que escribió un libro que mientras no utilicemos la mano izquierda, que mientras no pongamos a mover la parte derecha del cerebro, y por el uso de la izquierda, menos vamos a evolucionar, y que aumentamos un porcentaje cada 1000 años. Entonces dije yo, no, ya, me queda muy clarito, estos muchachos ni yo voy a aprender. Si apenas hemos evolucionado un 10%, estamos más cerca del hombre neandertal que del hombre acabado. Y es cierto, 10% del hombre neandertal, del acabado nos falta 90%. Entonces, nosotros como maestros a veces decimos, no, pero es que, no, qué desilusión, estos muchachos no aprenden, no quieren aprender, no quieren escribir, no quieren hablar, no quieren intervenir, no quieren investigar, y estamos pues en la época del avance tecnológico, pero no otro tipo de avances. María Mercedes, ¿qué tanto se ha basado en historia institucional, digamos, desde la técnica de historia oral, desde la metodología de historia oral? ¿Qué tanto? Porque en las instituciones efectivamente se pierde todo el tiempo muchas cosas, ¿no? En el ICFES, por ejemplo, tenían una cantidad de información y esa información se fue desapareciendo del ICFES porque ya dejó prácticamente de funcionar como era, y también esas personas que tenían toda la memoria, por ejemplo, de los posgrados, de los mismos posgrados, de los mismos pregrados, se fueron, se pensionaron y murieron o están en su casa y nunca se volvió a hacer nada de eso. Entonces, por ejemplo, armar programas que fueron creados en los años 50. Tengo un estudiante de ingeniera que está haciendo la historia de la ingeniería industrial en Colombia y ha tenido dificultades terribles para poder recuperar eso, y los viejitos están dispersos y toda la información en la universidad se perdió
¿Qué tanto hay, por ejemplo, en Caldas y en Antioquia de eso? Sobre historia institucional, que me parece muy importante para la gente que está acá, ¿no? Mira, la gente que verdaderamente debiera de hacer ese tipo de trabajos porque está metido ahí no dispone de tiempo, ni el rector, ni el gobierno, ni conciencias, no le dan a uno un espacio y aquí con un agravante de que usted va a trabajar la historia de un colegio que tiene 100 años o la historia de un colegio que tiene 10 años, te van a dar las mismas horas para que hagas los 100 años o para que hagas los 10. Eso, le asignan tantas horas. Y lo que es más grave, si el equipo son 10 personas o un semillero de investigación que va a trabajar, le dan el mismo tiempo que a una persona que va a trabajar 100 años y sola. Disponen del mismo año para hacer la investigación. Eso no hay quien se lo sabe entender. Claro, ahí mismo nos viene el hombre neandertal aquí detrás de nosotros, que cómo le hacemos entender que se necesita. Lo están aprovechando mucho son las tesistas de pregrado. Cuando les están haciendo en algunas partes o tienen que hacer una práctica educativa o una tesis. Entonces ellas sí se van a trabajar su colegio o sus maestras o el aula, o cómo ha evolucionado esto arquitectónicamente, la forma de los salones, las bancas y todo. Hacen algunos trabajos, pero son trabajos de 40 hojitas, 50, que cuentan una parte. ¿Y dónde están esos trabajos? En las tesis de licenciaturas. Sí, eso sí. Trabajos de grado. Trabajos de grado. Pero eso los tienen las instituciones. Las bibliotecas de las universidades. Hay ese tipo de trabajos. Y de pronto, que está más o menos en boga, que un pueblo cumple 100 años, o es que centenario, o los 200 años, y entonces se buscan maestras jubiladas y empiezan a contar la vida de la maestra, cómo llegó al pueblo, qué pasaba con los estudiantes, cuenta, por ejemplo, no, es que yo podía enseñar hasta niños de 12 años. Los niños mayores de 12 años ya no podía ser maestra mujer, tenía que ser hombre. Porque solían suceder cosas, el muchachito se enamoraba de la maestra, y como eso era tan grave, enamorarse en otros tiempos, porque además eso dejaría una formación que ayer que hablamos con la charla tan buena que nos dio la profesora María Esther, no se alcanzaba a hablar de todo, pero una de las diferencias que había entre la educación en siglo XIX y XX, principios entre Colombia y México, era que en México el machismo es muy diferente del machismo colombiano, pero en ambas partes hay machismo. Y eso no es ni bueno ni malo, eso hay que saberlo manejar. Entonces, el machismo en México, las niñas en las escuelas, mujeres femeninas, pues, era menos horas en matemática, menos horas en gramática. Y los niños tenían más horas en eso, entonces a ellas se dedicaban más a las clases religiosas, la costura, no, pero es que la costura era diferente. Si a los niñas les daban costura, a los muchachos les daban la siembra de los huertos. Si a las niñas les daban puericultura, que era el manejo y cómo se bañaban los niños, les daban los sobrinitos y todo. Entonces, a los niños les daban electricidad. Si a las niñas les daban culinaria, a los niños les daban sastrería. Porque es que los muchachos hoy en día, yo creo que les ha pasado, si hay alguno que ha trabajado con gente joven o con muchachos le dicen, no, es que yo no sé, profe, ¿por qué se meten con la sexualidad de uno? Antes mis abuelos y todos hablaban que se casaban a los 14 años y nadie decía nada. Y yo, me parece fabuloso lo que usted dijo. Si usted conociera la historia de la educación, se daba cuenta que antes ese abuelo y esa abuela los preparaban para el matrimonio. Salían de la escuela, el quinto primaria era la exposición del tejido, del todo el ajuar del bebé que había ella hecho o bordado o tejido a 2 agujas o a una, crochet y yo no sé cómo se llama lo otro, el dechado, y todo eso se exhibía en las escuelas. Y el muchachito sabía, hoy no saben los hombres ni colocar un bombillo, ni si se dañó eso, ¿qué hay que hacer? Llamemos en Medellín hay varios, alquiler de maridos.
Y usted llama y dice, ¿qué necesita? No, un fontanero, electricista, carpintero, y entonces le mandan el tipo y se llama alquiler de marido. Antes el marido sabía hacer todo eso. Hoy la niña no sabe hacer un tinto, un café bien sabroso, ¿no? Ayer vimos cómo tenía que prepararse la mujer para recibir al hombre. A ella le enseñaban a ser esposa. Sabía el cuidado del niño y no sabía cómo se tenía. Hoy saben cómo se tiene y no saben cuidar el bebé. Entonces yo le decía, sí, mi vida, es que esa señora salía a los 14 años, no había colegios de bachillerato, las normales quedaban lejísimos. Entonces usted salía ¿a qué? A esperar a ver qué señor, muchacho de la misma edad la miraba para casarse y tener hijos y formar un hogar. Y con que le regalaran una máquina de escribir, y buena sartén, y buenas ollas, y buena leña, y buena forma, ya la señora se defendía. Y el muchacho iba a trabajar al campo, o montaba el arreglo de radios, no de televisores, porque la televisión llega en el 54, arreglo de lámparas, las lámparas de petróleo, todas esas cosas, había que arreglarlas. A remendar y a tejer y a coser. Las telas las traían de Egipto, de los sirios libaneses, vendían las telas por abono, no estaba fabricado ni con tejer. Hombre, ¿se va a comparar usted con esa persona de esa época? No, ustedes no están preparados para esto. Se tienen la vida suya, la del muchacho, la del bebé, la de los papás del muchacho, la de los papás, la del vecino. A todo el mundo están ocupando. O sea, profe, entonces haber tenido a mi hijo es un delito, es lo peor que yo pudiera haber hecho. Digo yo, no. Fíjate que haber tenido a tu hijo, no, pero haberlo concebido sí, porque usted puede evitar la concepción. Lo que no debe evitar es lo otro por todas las complicaciones de salud, morales, éticas, pero la concepción es la que usted ya sabe cómo se concibe. La otra vez no sabía. Y si estaban con el novio, si se besaban con el novio, ya se iban a confesar porque de pronto habían quedado en embarazo. Y cuando quedaban en embarazo, había casas de monjas donde tenían sus bebés, donde daban en adopción, o se tenía que ir la bendita de monja. Hoy en día es muy diferente. Entonces, vemos muchas cosas, pero sí se está trabajando las instituciones, la formación, los castigos, la religiosidad, cómo vivían las monjas, cómo las oprimían a las niñas, y los internados, todo eso se está trabajando. Las normales se trabajan mucho. Pero ahí vemos que tenemos mucho material nosotros como educadores para trabajar. Mucho es mucho. Y a veces los muchachos le dicen, no tengo idea de que voy a hacer la tesis. Pero si usted supiera cuánta cosa hay para estudiar, que a uno le falta es tiempo y dinero, porque pues no es fácil ir a encontrar a kilómetros en chalupa una persona que le interesa para su investigación. Ni todo el mundo está dispuesto a eso. Pues, tiene que tener alma para investigar, y cuerpo para montarse en una mototaxi, en una chalupa, en un caballo, para ir a buscar a alguien que le conteste la entrevista. ¿Alguna enseñanza les quedó? Que es lo más importante. Pues esto lo dice profesora María Mercedes, es sencillo, es sencillo como usted lo plantea desde la parte académica, pues obviamente a todos aquí tenemos una experiencia en común con relación a eso. Sin embargo, pues uno se da cuenta como de la falta de memoria que hay aquí en Colombia respecto a su pasado, ¿no? Porque por ejemplo nosotros como estudiantes, ya que se está hablando del ejemplo de esos bombillos, de los equipos, que es raro porque, por ejemplo, la educación en mi casa siempre tuvo que ver con esas cosas, esas pequeñas cosas, siempre se le insistió a uno a arreglar eso. Entonces, pues, por ese lado no me abarco. Pero el problema es... Póngase en Facebook para que le caigan a 100 mujeres. Sí, pero el problema también que uno se da cuenta es como la apatía que vivimos ahora con respecto de nuestra propia forma de enseñanza, nuestra propia forma tradicional, ¿no? Porque, pues básicamente, y recordando la historia, aquí los grupos religiosos se encargaron de la educación por muchos años. Lo que ahora estamos desde la parte fuera de los grupos religiosos,
pues uno se da cuenta que uno no tiene todas esas herramientas y se encuentra con una persona, yo actualmente tengo 31 años, que un muchacho de 31 años sabe que la rumba, sabe que la no sé qué, pero usted le pregunta a la persona, oiga, ¿usted sabe algo de historia de su familia? No, porque es que mi padre peleado, mi madre peleada, yo soy hijo de la abuela, del tío, bueno, todas esas cosas. Entonces se ignora y viene toda esta cuestión de los medios audiovisuales. Entonces ahora usted ve a los muchachos más chiquitos y a los muchachos grandes pegados ante una pantalla. Entonces sí, ahora es facilidad y usted, oiga, cuidado, lo arrolla un carro. Y sigue. Eso se ignora. Eso es una reflexión muy fuerte. Entonces, pues es tenaz y es triste. No, ustedes se pueden imaginar el castellano, cómo se ha perdido. Los muchachos hoy día, según los estudios, manejan 1000 palabras. El castellano tiene más de 100.000. Solo 4000 son árabes. Ellos manejan 1000 y cada vez menos. Ustedes se pueden imaginar dentro de 20 años que vamos a ver una película en otro idioma y los subtítulos todos por ¿Qué quiso decir? Porque el idioma se va a así se acaba una lengua, cuando la gente deja de hablarla. Y uno ve incluso en el aeropuerto, vi yo 2 muchachos, se estaban comunicando ellos dos y estaban ahí esperando el avión, comunicándose ellos dos por ese aparatico, ni siquiera pues se pueden hablar. Entonces se están perdiendo unas cosas maravillosas de la vida, pero yo tengo fe que esto toque fondo y volvamos a empezar. Yo le voy a hacer una pregunta con mucho respeto. Y cuando usted comenzó, nos dijo el origen de su trabajo sobre una pregunta que le hacía un estudiante sobre Corea. Discúlpeme, ¿y ahora cuál es la respuesta? Si todos están de acuerdo, les contamos. Pero había otra pregunta por ahí. La contestamos y después... Sí. A ver, haga la pregunta y ya nos vamos, bueno. Que eso me encanta. No más que una pregunta, es como un comentario, un aporte. Pues porque digamos que yo todavía no he terminado mi pregrado, estoy aquí como colada. Y está en el lugar indicado. Ok. Y la verdad es que durante los 5 años que pasé en la universidad, fueron como muy pocos los docentes que hablaron como de tener siempre presentes la diversidad que hay dentro del aula de clases. Y yo lo digo porque es que uno como docente debe partir desde el contexto. O sea, yo no puedo llevar solo lo que yo pienso, es que hay niños que vienen con otras culturas, son de otras etnias, ¿sí? Entonces muchas veces yo llegaba a la universidad y me sentía como no entendía nada, muchas veces intenté desertar, pero había una profesora que me decía, si tú no sabes manejar un computador, envíamelo a mano y después vas aprendiendo. Sin embargo, son cosas que uno también se calla y los profesores no preguntan, pero qué es lo que te está pasando. También una lectura que hacía, se decía que Colombia no tiene una identidad nacional y que por ende pues tampoco tiene una identidad clara sobre su etnicidad y la diversidad étnica que hay. Entonces, eso también es un problema dentro de nuestra sociedad, porque si queremos absorberlo de afuera, que no está mal del todo, pero no queremos aprender ni conocer lo que hay adentro. Entonces muchas personas de afuera a veces piensan que sí, que Colombia solamente es droga, narcotráfico, hay algunas que dicen que solamente se ven en televisión indios o indígenas con taparrabos, y cuando llegan acá es diferente. Entonces, como que también la propuesta es que como docentes hagamos esas investigaciones y esos cambios en el aula, ¿no? Que como que las personas que vienen de sus regiones no olviden de dónde vienen, porque la verdad, yo una vez me estaban haciendo una entrevista y me dijeron, ¿y tú por qué ya no hablas con los conceptos que se hablan en tu pueblo? Y yo me quedé como, uy sí, es verdad. Porque, ¿de dónde viene? Yo soy de Tumaco, Nariño. Y por ejemplo, allá a nuestros hermanos le decimos ñaño, ñaña. Entonces a mí a veces me daba pena, porque ubicándome en el contexto, a veces me decían, ¿eso qué es? Y se me reían. Pero eso, el estar en otro contexto y que la gente no conozca como esas palabras, pues también hace que uno se vaya olvidando y dejándolas de lado.
Yo pienso que en este espacio, pues este comentario, esta intervención y la que has hecho tú, sirve para pensar qué posibilidades futuras tiene la historia de la educación y qué expectativas habría de parte de cada uno de ustedes. Mañana va a haber un coloquio en Tunja, en el Congreso de Historia de la Educación, pero uno se queda pensando, mire todas las posibilidades que hay de hacer historia de la educación, y los estudiantes de licenciatura y en maestría e incluso en doctorado tienen posibilidades de hacer historia de la educación desde la historia oral, con otras metodologías, en fin, hay una cantidad de posibilidades a futuro. En doctorado, por ejemplo, hemos rescatado un poco esa posibilidad de hacer historia de la educación, estudiantes de ingeniería que son ingenieros pero que no conocen la historia de su profesión, que no saben cómo surgió ni por qué surgió, qué pasó, cuáles fueron esos procesos y por qué están esos currículos actuales formando profesionales en esas áreas con ciertos énfasis. Entonces hay una posibilidad inmensa, por ejemplo, en el campo de la contaduría. ¿Cómo se estructura un maestro contable? ¿De dónde surgió eso? Y son temáticas que aparentemente parecen, pues que no tienen importancia, pero la importancia es impresionante. La historia de la enseñanza de las ciencias sociales, por ejemplo, que en este momento es un área muy importante, o de la matemática o de la física. Yo creo que ahí, para complementar la pregunta que decía, la respuesta que daba María Mercedes cuando le decía ¿qué investigo? Mire, hay muchas cosas por investigar. Si los que están aquí son educadores que se están formando todavía pues en maestrías, en doctorados, hay muchas cosas que hacer, que indagar, y que justamente estos espacios dejan la posibilidad de reflexionar, de pensar, bueno, interesante que yo trabaje, por ejemplo, la historia de mi profesión, hay todavía gente que está por allí, esos fundadores, ¿por qué no entrevisto a esos fundadores que son importantes para complementar esa historia? ¿Y por qué no busco esos archivos, esos documentos, esos discursos de política, de reglamentación? Todo eso va armando una historia interesante, y es ubicarse en la profesión de uno conociéndola como es. No, es solamente una idea. Sí. Al comienzo dijiste que la realidad no era construida. Me parece que era como aludiendo a alguien que lo había dicho, un autor, ¿cierto? Me llamó mucho la atención esa afirmación porque he leído a Humberto Maturana, investigador chileno, donde él plantea que, pues, él propone que hay dos realidades, ¿sí? Inclusive publicó un libro que se llama La realidad objetiva o construida, es el título del libro. Y entonces dice que hay una realidad sin paréntesis y una realidad entre paréntesis. Una de esas realidades, la realidad sin paréntesis, es cuando consideramos que la realidad es todo eso externo a mí, ¿sí? Todo eso externo a mí, toda la externalidad del individuo. Y esa es la realidad y punto. Y existe ahí y es indiscutible, incambiable, intransformable, simplemente la tengo que asumir, ¿cierto? Pero que hay también otra realidad, entre paréntesis, que es la realidad construida. Entonces, de acuerdo, me parece a mí que de acuerdo a todo lo que tú nos expusiste, pues lo que vemos ahí es una enorme, riquísima, potente realidad construida, porque es la interpretación que el humano hace a través de estas metodologías, ¿cierto?, para tratar de comprender lo que han hecho, dicho, hecho, proyectado o dejado de hacer, ¿cierto?, los otros humanos, ¿sí? Quería pues que como que precisáramos esa parte, en qué sentido este autor hace esa afirmación, que me queda ahí como un poco de contradicción entre la afirmación de uno y la afirmación del otro. Se refiere más es a aquella parte de la historia que no ha sido escrita, y por eso la historia regional, basada en la historia oral, llena todos los vacíos históricos. Hay mucha gente
y muchos hechos históricos que no sabemos qué pasó. Nosotros decimos, levantaron los rieles del ferrocarril, se acabó el ferrocarril y entonces la parte del ferrocarril. ¿Y sabemos qué pasó con esa señora que vendía empanadas allá en el ferrocarril? ¿Sabemos qué pasó con los maquinistas? No, que se levantó, ya no, el ferrocarril pasó a ser obsoleto y ahora hoy quisiéramos todos que hubiera un ferrocarril, ¿no es cierto? Entonces, esa parte es la que no se ha construido, esa realidad no se conoce. Sabemos de la Segunda Guerra Mundial montones de cosas y hemos escuchado la historia de los vencedores y escuchamos la historia de los vencidos. ¿Qué pasó con la gente en Italia después de la muerte de Mussolini, del suicidio de esta gente? ¿Qué pasó con los que estaban a favor de él y qué pasó con los que estaban en contra? No, sabemos del fascismo, sabemos del nacionalsocialismo, de todos los muertos, de los aliados, de los del eje y de todo, y la distribución de la nueva geografía del mundo y todo, y no lo demás. ¿Quién nos lo ha contado?